Al estilo Datos Duros, nuestro segmento donde yo normalmente estoy con la pantalla presentándole láminas y explicando, vamos a hacerlo ahora, pues vamos a hacer una edición de lujo de Datos Duros con el gerente general del IPE, Diego Macera, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Vamos entonces a pasar varias láminas preparadas por el IPE y que va a irnos explicando quién mejor que Diego Macera. Diego, buenas noches, bienvenido y empecemos. En la primera lámina nos habla del crecimiento del PBI y de la demanda interna. Hablamos de un crecimiento anual del PBI que fue de 3,7% en abril. ¿Qué nos dice este cuadro? Y quizás más interesante todavía el 3,8% del primer trimestre del año pasado, con una demanda interna, que es excluyendo exportaciones, importaciones, de 5,5 para abril y 5,3 para el primer trimestre de este año, lo cual te habla de una economía que todavía ha estado en proceso de recuperación, con cierta inercia por lo menos en la primera parte de este año, y con un sector, vamos a ver más adelante, de consumo todavía bien activo, ¿no? Entonces, ha habido una recuperación económica, ¿no?, que se sintió obviamente durante el año pasado, ¿no?, durante el 2021, y ha seguido todavía parte de esa fortaleza, sobre todo vinculada a consumo en el primer trimestre de este año. La segunda lámina nos habla del crecimiento del PBI por sectores económicos. Quizá eso nos ayude también. Aquí empezamos a tener un poquito más de matices. Así es. Y acá separamos normalmente primario de no primario. ¿Qué significa primario? Son los que están vinculados a pesca, a minería, a hidrocarburos, ¿no?, y a manufactura relacionada a estos sectores. No primario más bien es, ¿no?, construcción, comercio, servicios. Y acá lo que podemos ver es que ya vamos, por lo menos al primer trimestre del año pasado, ya teníamos 2 trimestres consecutivos de caída del sector primario, principalmente por los problemas que ha habido en el sector minero. Claro, hablamos de las bambas, paralización Cuajone, de las bambas, etcétera. de Cuajone, ha habido otros problemas en Ancash, ha habido problemas en Ayacucho. Y siendo la minería un sector importante, con un peso muy gravitante en la economía, y eso nos ha costado bastante, sobre todo, y esto es la parte más triste de repente, sobre todo en un momento de buenos precios, ¿no? Es donde no hemos podido no solamente producir, sino dar la imagen de que somos un país atractivo para la inversión. Hay una lámina que es la 5, que quisiera que la muestren. Nos habla del índice de expectativas de economía a 3 meses y precios de exportación, señor director. Aquí lo que vemos es que hay desconfianza del empresariado y que hace que caigan las expectativas. ¿Puedes explicar? Sí, en la línea roja lo que podemos ver son las expectativas a 3 meses de la economía. ¿Ya? ¿Qué cosa? Cuando se les pregunta a la gente, a los inversionistas, qué cosa esperan que pase, ¿están optimistas o están pesimistas? Ahora, con los últimos registros, fíjense, esto va desde el 2009, pero podríamos ir más atrás todavía. Desde que tenemos registro no hemos estado tanto tiempo con expectativas negativas. Llevamos ya más de un año con expectativas negativas. Y este es quizá, yo creo, el coincide con el gobierno, con el tiempo del gobierno. Sí, coincide, de hecho, con la primera vuelta del año pasado. Y yo creo que este es quizá el legado más negativo, lo más nocivo que puede estar dejando la actual administración, es esta sensación de pesimismo que se está instalando en la economía. Cuando teníamos un país muy optimista, no solamente por el fútbol, sino, por ejemplo, por el crecimiento económico, a pesar que se ralentizó, obviamente, como en todo el mundo, por el COVID. Pero fíjate, cuando nosotros, y por eso es importante este gráfico, cuando nosotros teníamos buenos precios de exportación, cuando el cobre está, ahora ya ha bajado en las últimas semanas, sí, pero cuando teníamos el cobre el año pasado, la primera parte de este año, por encima de $4 la libra, es cuando el Perú tenía que aprovechar, ¿no?, para sacar pecho, poner inversiones, empujar proyectos, ¿no? Y es lo que no hicimos, ¿no? Y ahora no solamente nos va a pasar factura lo que resta del año, sino probablemente nos va a pasar factura en el largo plazo. Ahora, pero Perú es un país de contradicciones no solo políticas, sino también económicas. El siguiente cuadro nos muestra los ingresos corrientes del gobierno central. Y lo que uno ve es, hoy estamos muy bien, pero ¿cuál es la verdad? Esto tiene 2 componentes. Primero, vamos a explicar un poquito lo que tiene el gráfico. Esto es cuánto se recaudó de enero a abril en los diferentes años, del 2003 al 2022. Y la línea púrpura, la línea que está más arriba, son los ingresos reales, ¿no? O sea, descontando efecto de inflación.
¿Qué cosa es lo que tenemos acá? Es que durante el 2022 hemos tenido un récord casi absoluto en recaudación tributaria, ¿no? De estar más o menos alrededor de los 50.000, 60.000 millones de soles, hemos pasado a 77.000 millones de soles durante estos meses. Si uno ve eso, dice la salud de la economía peruana es fenomenal. Hay una parte que es cierta, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no? El consumo, la demanda interna, ¿no? Está creciendo a tasas bastante saludables, bastante sólidas. Pero buena parte de esto es también los buenos precios de los minerales. Ok. Y ahí es donde quizá hemos aterrizar. Hemos debido aprovechar más, porque además esto ya no lo vamos a tener tanto Exacto. durante la segunda mitad del año y quizá mucho menos el próximo año. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque ya los precios están cayendo. Por un lado, eso nos beneficia, no el del cobre, ¿no? Sino el del resto de commodities, petróleo, maíz, trigo, ¿no? Porque esperemos que la inflación empiece a ceder en lo que resta del año. Pero, por supuesto, la caída del precio del cobre va a empujar también a la baja la recaudación tributaria. Y, perdón, y hay una cosita muy chiquita. Ya no se escucha tanto a la gente decir, mira cómo la minería no paga impuestos. Sí. Porque lo que hemos tenido en los últimos 6 meses ha quedado clarísimo, sí, ¿no? ¿Por qué es adecuado el sistema tributario que tenemos actual en la minería? Cuando los precios son altos, esto es lo que pasa. Y eso explica de alguna manera, digo yo, es mi lectura personal, por qué este gobierno tildado de izquierda hace un año no ha hecho ninguna variación en la carga tributaria de la minería. Yo creo que inteligentemente, o sea, hay cierta razonabilidad que hay que rescatar, y es lo que decía en la primera parte con los invitados. Ahora, sin embargo, el tema del trabajo, de las remuneraciones, sigue siendo un tema delicado y precario. Eso nos muestra la siguiente lámina, señor director, cuando hablamos de los ingresos laborales en zonas urbanas. Por favor, cuéntanos. Yo creo que esto es lo más delicado que tenemos, que no es solamente un asunto social, es un asunto económico, es un asunto político. Lo que tenemos acá es la diferencia en ingresos laborales, ¿no? De las personas que viven en zonas urbanas, que son la mayoría del Perú, ¿no? Entre lo que teníamos prepandemia, ¿no? Fíjense, 2020, un poquito antes, hasta lo que tenemos ahora. Entonces, acá está pues el golpe del COVID, se ve bien claro, y luego un proceso de recuperación, ¿no? Hasta la última cifra que tenemos disponible a marzo de este año. Sin embargo, estamos todavía lejos de recuperar lo que teníamos antes. La prepandemia. Ya, una parte se debe al efecto de la inflación, ¿no? Y otra parte, quizá lo central, se debe a que el mercado de trabajo no se ha terminado todavía de recuperar. Si uno ve el empleo formal, planilla, eso está ya a niveles iguales o por encima de lo que se tenía en la prepandemia, sobre todo en el sector agro, ¿no? Y mencionaba, creo que el señor Solari, ¿no? Que el agro ha sido de los pocos que mantuvo crecimiento. Eso lo podemos ver en planilla. Pero si uno va a la parte ya de independientes e informales, que es la mayoría de la población que trabaja en el Perú, ahí los ingresos todavía están muy resentidos, están 12, 13% por debajo de lo que tenían en prepandemia. Eso es un montón y no lo vamos a reactivar en la medida en que no tengamos un entorno adecuado para promover más inversiones. Ahora, sin embargo, y nuevamente las contradicciones, pero los cuadros que nos enviaste esta semana y que hemos rescatado solo algunos por el tiempo, son estupendos, muy decidores. Por ejemplo, el de la generación eléctrica, nos habla de que, y lo hemos hablado en este programa en varias ocasiones, gracias a Dios, no sé, Dios es peruano, dicen, sigue creciendo la demanda eléctrica, a pesar de todo. Sí, hay actividad económica. Ya, le hemos visto, como veemos la primera cifra, le hemos visto en el primer trimestre. Y además hay actividades, ¿no? Por ejemplo, manufactura, ¿no? Construcción, ¿no? Que siguen todavía ¿no? manteniendo un vigor de repente un poquito más alto del que habíamos esperado a comienzos de año. Mi preocupación está más bien qué cosas nos dicen las expectativas que veíamos hace un ratito sobre lo que va a pasar después. ¿Ya? Sobre todo en un contexto de precios de cobre que ya no son tan buenos, claro. Un gobierno pues con los problemas que tiene. Entonces, el problema no ha estado tanto pues en el primer trimestre, ahí los números se han visto saludables. El problema es lo que viene adelante, dado que estamos en un nivel de expectativas pesimistas como nunca habíamos visto. Y para mirar adelante también podemos mirar un poquito atrás, como en el siguiente cuadro, que nos habla de la inversión privada minera y los precios de exportación. Y vemos claramente cómo mientras los precios estaban en alza, la inversión no iba acompañando ese ritmo. Este es clarísimo. Fíjense, hace 10 años, ¿qué cosa teníamos? Teníamos precios, que es la línea roja, ¿no? Precios que se iban subiendo,
¿no? Es la parte de 2009, después de la crisis del crash del 2008, precios que iban subiendo y la inversión minera acompañaba. Incluso fue mayor, del 11 al 15, como muestra el cuadro, fue mayor. ¿Qué cosa pasó en ese momento? Se empezaron a madurar, empezaron a avanzar proyectos enormes, ¿no? Como Las Bambas, como la ampliación de Cerro Verde, Constancia, ¿no? Empezamos a tener años con 8.000 millones de dólares de inversión minera porque los precios acompañaban. Entonces, avanzamos 10 años, nuevo superciclo de commodities, volvemos a tener condiciones como para empujar proyectos, ¿no? que tenemos en cartera un montón, ¿ya? Y sin embargo, por lo tanto, se dispara la línea roja, pero ¿qué pasa con la línea azul? Nada. No llegamos a avanzar, casi se acaba Quellaveco este año, que es el proyecto más grande que tenemos ahora. En un mes, creo, sí, claro. Se acaba la construcción de Quellaveco, empieza producción el próximo año y para el 2023 deberíamos tener una caída de la inversión minera de aproximadamente 15%, debido a que no hay ningún proyecto que llene ese hueco. Claro, y de eso habla el siguiente cuadro, del anuncio de ejecución de proyectos mineros, Correcto. justamente lo que acabas de decir. Ay, miren, es dramático, es terrible, porque acá estás comparando los dos superciclos. Correcto, digamos, ¿de son los acuerdo? dos momentos de buenos precios. ¿Y cómo reaccionaron las inversiones y los proyectos? En el primer superciclo, 23 proyectos. En el de ahora, 5. 5, muchos de ellos que ya habían empezado de antes, ¿no? Y no es que no habían, uno diría, bueno, pues es que de repente no hay proyectos para hacer. No, había un montón de proyectos para avanzar, pero claro, la coyuntura política, recordemos, bien dijiste, ya no se avanzó más con el tema de la tributación minera, pero sí hubo un momento de discusión Sí, claro. a fines del año pasado. Cierto. ¿Ya? Entonces, este ambiente, además más la conflictividad social, ¿no? Ha motivado que el Perú, y según los índices, los indicadores internacionales además, no sea ya un destino tan atractivo para la inversión, para la inversión minera, a pesar de los precios. Terminemos con optimismo. Hay 3 cuadros finales, antes que nos gane el tiempo, señor director. El siguiente es Latinoamérica y la deuda pública bruta y neta. Y junto con Chile, Perú ostenta una de las deudas más bajas de la región. El Perú tiene todavía fortaleza macroeconómica envidiable. ¿Ya? Junto con Chile, eso es de deuda neta, eso es cuánto le debemos al mundo. Pero podemos ver inflación, podemos ver grado de inversión, podemos ver volatilidad del tipo de cambio. Hay N variables macroeconómicas en las que el Perú es campeón, ¿ya? Y eso felizmente no lo hemos perdido. Este es un ejemplo, ¿no? Somos de los países que menos deben como porcentaje de su PBI. Esto es principalmente un manejo fiscal responsable que hemos tenido en los últimos 20 años. ¿No? Hacías el comentario anterior en la mesa con el señor Solari y el señor Juan Jiménez Mayor. Esto no es tanto de este gobierno, esto es lo que hemos venido acumulando, Claro. ¿no? La fortaleza macro que hemos venido acumulando en los últimos 20 años y que hay que cuidarla como La oro. disciplina que hemos tenido en los últimos 25 años más o menos. Y que nos permite financiarnos y poder eventualmente, cuando tengamos un gobierno en capacidad de hacerlo, cerrar brechas sociales de forma adecuada. Vamos con el último cuadro, que es también de Latinoamérica y nos habla de las tasas de interés de política monetaria y la inflación. Y otra buena noticia por ahora es que Perú tiene la expectativa de inflación menor que otros países. Correcto. Una pequeña aclaración. Este cuadro está todavía a un par de semanas desactualizado, ¿no? La tasa acá, algunas tasas cambian, incluyendo la de Perú, que ya está en 6%. Pero sí, el Perú, dentro de todo, a ver, este es un escenario de inflación global, ¿no? Esto no es algo peruano, esto está pasando en todo el mundo. Dentro de ese escenario, el Perú es de los que menos tasa inflacionaria presenta de forma interanual, ¿no? Y esperamos que en lo que resta de este año, esta tasa vaya bajando y hacia mediados del próximo año ya llegar al rango meta del Banco Central de Reserva, que es entre 1 y 3%. Estupendo. Bueno, de lujo, ¿les dije o no? Que era un segmento de lujo. Por eso es que contamos con el Instituto Peruano de Economía. Cuando hablamos del tema de los tributos, yo creo que en parte una voz que se escuchó en este año diciendo, hey, estamos pagando bastante, estamos pagando más que Australia, estamos pagando más en la minería, más que en Canadá, cuidado, fue el IPE. Yo creo que se escuchó esa voz. Te felicito, te agradezco que hayas venido. Muchas Espero gracias. volver a invitarte otra vez. Encantadísimo. Y por supuesto todos los domingos, amigos, vamos a seguir contando con el input, la base estadística, la información valiosa del IPE para seguir, digamos, haciendo docencia a través del segmento Datos Duros.